Llegamos al tiempo de la predicación, hermanos. Como siempre es un privilegio estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta mañana les quiero pedir que me puedan escuchar con paciencia. En la semana no me he sentido muy bien y hoy me siento débil. Entonces voy a tal vez ir un poquito lento en algunas partes, pero con su comprensión confío en que Dios va a traer el pan de cada día para nosotros este día. Así que vamos a orar, hermanos. Primeramente buscar el pasaje en Mateo capítulo 6. La porción que tenemos ahora es el versículo 11. La semana pasada comenzamos a ver lo que dice este pasaje y hoy vamos a concluir con lo que nos enseña. Mateo capítulo 6, versículo 11. Cuando lo encuentre, por favor, acompáñenme poniéndose de pie. Dice la palabra de nuestro Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos un acceso ante su presencia. Gracias, Señor, por abrir una puerta en la cual nos dice que nuestras necesidades pueden ser escuchadas. Y en esta mañana, Señor, no estamos pidiendo por el pan físico, pero más importante por el pan espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de sus labios. Y queremos, Señor, ahora esta palabra. Queremos a Cristo, el pan de la vida. Usted, nuestro buen y perfecto pastor, llévenos a pastos delicados, a aguas de reposo en esta mañana. Guíenos, Señor, mientras es este tiempo de la predicación con su Espíritu, y trabaje en nuestros corazones, Señor, para que la palabra que escuchemos sea de bendición para nosotros. Le necesitamos, oh Señor, y ahora en este momento de debilidad en mi cuerpo, Señor, le ruego que se exalte su poder. Haga su obra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Para darles un poco de contexto acerca de esta parte de la oración, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él fue por las ciudades, por las aldeas, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Y le decía a las personas que tenían que preparar su corazón para ese momento del reino de los cielos. Tenían que prepararse con arrepentimiento y con fe. Y mientras nuestro Señor hacía eso, Él fue llamando individualmente a las personas para que le siguieran. Estas personas a quienes nuestro Señor llamó eran sus discípulos, quienes no solamente le fueron acompañando en su recorrido, pero también fueron sometiéndose a su enseñanza. Y después de un tiempo de que los discípulos le acompañaron y de que el Señor fue anunciando en las ciudades y en las aldeas, Mateo nos relata que nuestro Señor predicó esta parte famosa que es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 comprende lo que es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte se tratan tres cuestiones. La primera: ¿quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos? La segunda cuestión: ¿cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios? Y la tercera es: ¿cuáles son las opciones en el reino de Dios? Entonces, estas son las tres cuestiones que se tratan a lo largo del sermón. Nosotros ya vimos la primera y estamos en la segunda. ¿Cómo deben vivir los ciudadanos de este reino? Cristo vino anunciando el reino y ¿cómo deben de vivir estos ciudadanos
aquellos que se han arrepentido y han creído en el Mesías. Según hemos podido observar, los ciudadanos del reino de Dios se caracterizan por llevar una vida de rectitud. Esto es que ellos se apegan de corazón a la ley de Dios. Asimismo, la rectitud de los ciudadanos del reino de Dios es también una vida de devoción sincera. Es decir, ellos llevan una religión que no es de apariencias, no es una actuación. Los ciudadanos del reino son personas cuya religión los mueve a ser misericordiosos, a orar con sinceridad al Padre. Y nosotros estamos en esa parte, en el capítulo 6, donde trata acerca de cómo nuestro Señor le enseñó a orar a sus discípulos. Y allí, cuando nuestro Señor les enseñó cómo debían orar, se nos presentan 6 peticiones. Ya las sabe usted, ¿verdad? Las ha escuchado tantas veces. Santificado sea tu nombre, la primera. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que es la porción donde estamos. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y finalmente, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Y es maravilloso notar entonces la cuarta, que nos habla acerca de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es maravilloso notar, hermanos, que Dios se interesa por nuestro sustento. Dios es misericordioso y atiende a nuestras necesidades. Siendo el Rey del universo, se dispone a escucharnos, a escuchar nuestras necesidades, a pedirle por el pan de cada día. Y muchas personas, cuando estudian el Padre Nuestro, como comúnmente se le conoce, y llegan al versículo 11 y le pregunta a uno: ¿usted qué entiende por el pan de cada día? Dánoslo hoy. Bueno, es muy sencillo, solamente hay que decirle a Dios: pues gracias, Dios, por el trabajo que me das, y sígueme dando trabajo para lo que sigue. Pero no trata de eso, es mucho más profundo que eso. Es más profundo que solamente decirle a Dios: dame el pan, dame el trabajo para llevar el pan a la casa. Es más profundo, y la semana pasada empezamos a ver algo acerca de eso. Decíamos que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, podíamos dividirlo en 4 partes. Y por lo que veo ya está aquí, ¿verdad? El pan que nos habla de todo lo que tiene que ver con la manutención. O sea, no solamente le podemos pedir a Dios bolillo, o telera o pan salado, ¿verdad? No. El pan es para englobar todo lo que tiene que ver con manutención. Y decía que para algunos el pan puede ser una bicicleta para ir a trabajar, y para otros el pan puede ser un tráiler para continuar trabajando. Entonces, depende de las circunstancias, pero Dios se comprometió a decir: ahí está, lo que tiene que ver con la manutención. Y luego decíamos, la palabra nuestro es que no solamente tenemos que pedir por nuestras necesidades, tenemos que pedir, alternar y pedir por las necesidades de otros. No es el pan mío de cada día, es el pan nuestro. Tenemos que pedir por la de otros. La semana pasada también veíamos la palabra de cada día. Y esa palabra de cada día nos habla de que Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe exactamente cuánto y qué necesitamos. No necesitamos tratar de convencer a Dios ni nada. Él conoce nuestra necesidad. Y finalmente, dánoslo hoy. Hablábamos de que Dios nos provee para el hoy. El mañana tiene su propia preocupación, pero tenemos que preocuparnos por lo que es lo actual, lo de ahorita. Dios nos provee para lo que es de este día. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se forma un acróstico, ¿verdad? Con la palabra maná. Y no es el grupo de música, es el pan que antes el Señor mandaba en el Antiguo Testamento, ¿no? El maná. Entonces, puede ser una ayuda para usted que le gustaría recordar lo que vimos la semana pasada. Ahí está en resumen. Y hasta aquí, hermanos, pues parece que todo se ha dicho, ¿verdad? Pero la verdad es que está incompleto todavía.
hay algo más que tenemos que decir acerca del pan nuestro de cada día. Algunos estudiosos de la Biblia han señalado que como la oración del Padre Nuestro se encuentra en el corazón del Sermón del Monte, todo lo que está alrededor de la oración contribuye a entender la oración misma. Es decir, que hay porciones dentro del Sermón del Monte que tratan directamente con santificado sea tu nombre, otra porción que trata directamente con el pan nuestro de cada día. Y lo que quiero hacer con ustedes el día de hoy es observar esa porción del Sermón del Monte que nos da información para entender la oración del Padre Nuestro, específicamente esta parte, el pan nuestro de cada día. Esa porción es Mateo 6 del 18 al 34 y yo solamente les sugiero que lo tenga ahí apartado porque no vamos a ver toda la sección. Pero en resumen, la sección de Mateo 6 del 18 al 34 nos enseña dos cosas que van a ser los puntos que quiero comunicar este día con ustedes, hermanos. Dos cosas. Para que nosotros podamos entender apropiadamente la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, necesitamos estas dos cosas. Primero, compromiso con el reino de Dios. Compromiso con el reino de Dios. Y en segundo lugar, confianza en Dios. Confianza en Dios. Veamos lo primero, compromiso con el reino de Dios. Donde sé que usted vea provisiones maravillosas, hermanos, donde sea que usted vea una provisión maravillosa de Dios, allí va a haber hombres y mujeres comprometidas con el reino de Dios. ¿Cómo lo sé? Mire Mateo 6:33, y lo voy a poner en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Una promesa maravillosa, pero con una responsabilidad previa, ¿no? Con una condición: buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando yo tenía 19 años, fui a Oaxaca para una capacitación de misiones transculturales. Es decir, con personas que hablan otro idioma, que tienen costumbres completamente distintas a las de uno. Y Oaxaca es pues muy rico en pueblos de diferentes culturas. Entonces fuimos para allá y dentro de la capacitación una persona mencionó una frase como esta: Dios obra donde falta la mano del hombre. Y me llamó la atención. Y en cierta medida también puedo decir, lo experimenté. Porque una de las partes de la capacitación es que te tenían que mandar a los pueblos donde habían iglesias pequeñas y tenías que servir allí en estas iglesias. Entonces eran pueblos de 200, 700 personas muy retirados, hermanos, muy retirados. Todavía de la ciudad había que ir como 2 horas entre montaña y todo. Entonces, llegando allá no había médico, no había hospital, no había clínica. Era que Dios te guarde y no te vayas a enfermar ni nada, ¿verdad? Entonces, recuerdo haber ido a uno de estos pueblos muy lejos, San Luis Morelia se llama todavía, unas 600, 700 personas en el pueblo. El pastor me dio un pequeño cuartito donde me pude quedar, y yo padecía un problema del estómago, de vez en cuando todavía, pero era un dolor que si me daba en la calle me quedaba tirado y esperar horas hasta que se me empezara a calmar, o a veces en la casa, era un dolor muy intenso. Entonces todo iba bien y un niño me dio un poquito de polvito de Lucas y yo agarré, le tomé, y en la noche empecé con un dolor el más intenso que nunca había tenido. ¡Wow!
Y empecé, y yo dije, lo voy a sufrir, lo puedo sufrir. Y no, empecé a llorar y me empecé a desesperar mucho. Yo dije, Señor, no puedo molestar a los hermanos a esta hora para que me lleven en su camioneta hasta una clínica, una ciudad aquí que está como a 3 horas, y no los puedo molestar. Señor, por favor, sáname, yo sé que tú puedes. Y me puse en una posición fetal ahí en la cama, y lo siguiente que recuerdo es haber despertado sano, sin ningún problema. Y me toqué y no me dolía, y siempre me quedaba el estómago bien inflamado. Y yo dije, qué maravilla. Y wow, Señor, gracias. No, esto es mejor que toda la medicina. Pero también otra cosa que sucedió es que cuando yo llegué al pueblo, yo llegué con 30 pesos. Y la obligación es que lo dejaban a uno, pero uno tenía que volver. ¿Y cómo iba a volver? Bueno, a mí me había tocado leer un libro de Hudson Taylor que hablaba acerca de cómo Dios le proveyó para ser misionero. Y yo estaba muy entusiasmado, confiando en que Dios igualmente iba a hacer lo mismo. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo tenía que tomar un camión de San Luis Morelia a Guajuapan, y de Guajuapan a Oaxaca, 2 camiones. De ahí tenía que tomar el avión para volar a Guadalajara, y de Guadalajara tenía que agarrar el taxi para llegar a donde tenía que estudiar. Eran algunos cuantos miles que tenía que gastar, y yo solamente tenía 30 pesos. Yo dije, Señor, yo no sé cómo, pero por favor ayúdame. Hermanos, Dios proveyó. Pude regresé a la casa misionera, pude dejar una ofrenda por las atenciones que me habían dado, y pude regresar a Guadalajara, pude pagar el taxi, llegué al lugar y ahí estuve, y cuando llegué tenía como 20 pesos otra vez en la bolsa. Pero llegué. Ahora, yo no quiero decir esto, hermanos, para dar la impresión de que soy un santo y que estoy tan comprometido con el reino de Dios. Solamente quiero resaltar esto. Yo era un joven con muchas luchas, como cualquier otro joven, muchas dificultades. Pero una cosa estaba haciendo, y era, me quería adentrar en el reino de Dios, en su servicio. Y Dios fue fiel. No es el gran hombre, es el Dios fiel que dijo, busca primeramente mi reino y mi justicia, y las cosas que vayas a necesitar para eso, te las voy a proveer. Así lo experimenté. Y las historias de fe son hermosas, pero lo más importante no es leerlas o que nos las cuenten, sino que nos estimulen a un mayor compromiso con Dios. Y aquí, hermanos, quiero lanzar la primera advertencia de lo que nos vamos a ir viendo en estos versículos, y es: tenga cuidado con la preocupación, tenga cuidado con el afán. Uno de los grandes impedimentos para que usted pueda experimentar el cuidado de Dios en su vida es la preocupación, es el afán. En el capítulo 6, nuestro Señor menciona 3 veces la palabra preocupación. Noten ustedes, 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. Versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? El Señor sabe que este es un problema fuerte en nosotros. Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis. La persona que se afana, que se preocupa, que se estresa, que se llena de ansiedad, es la persona que está pensando que está trabajando para sí misma y depende todo de sí misma. Un amigo me contó que se quedó sin trabajo y llegó a su casa preocupado porque había pocas cosas en la alacena, y estaba pensando, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y no conseguía trabajo y estaba todo angustiado. Llegó en la noche, cenó con su esposa se durmió y él estaba en la cama nada más viendo el techo. Me contaba, se levantó, caminaba de un lado a otro y hacía y esto y lo otro. Y bueno, salió el sol y la esposa lo vio
todo angustiado al hombre, ¿verdad? Y le dijo la esposa: oye, ¿cuánto dinero se agregó a la cuenta en la noche? Y ya pues el esposo: no, pues nada. Entonces, ¿de qué te sirvió preocuparte toda la noche? ¿Qué ganaste? Y el esposo: pues sí, nada. Entonces, el afán y la preocupación nada añaden, nada añaden. Pero también tenga cuidado, segunda advertencia, tenga cuidado de perseguir lo mismo que el mundo persigue. Mateo 6:32 nos dice, en esta nueva traducción viviente, nuevamente dice ahí: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Es decir, la gente del mundo, pues sí, se va a preocupar y va a pensar: pues cómo le voy a hacer y cómo voy a sacar adelante esto y aquello. Ellos van a estar angustiados, pero usted tiene un Padre Celestial bueno, misericordioso, que ve por usted. Deje que ellos se preocupen. Usted tiene un Padre. Y nuestro Señor contó una historia en otro pasaje, Lucas 12:16, que nos habla de personas que persiguen con afán las riquezas, ¿no? Nos dice en Lucas 12, del 16 al 20. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Mira, prosperó el hombre, ¿verdad? Y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Esta historia se repite, hermanos, generación tras generación, con ciertas variaciones, ¿no? Aquí este hombre se dedica a la agricultura, pero puede ser un restaurante, puede ser un edificio de departamentos, puede ser un comercio, puede ser un taller, puede ser una clínica. Y aquí cabe mencionar algo, hermanos: Dios no está en contra de el emprendimiento o el crecimiento. Si Dios está ayudando y bendiciendo, tiene que darse. Lo que nuestro Señor está en contra, o lo que nuestro Señor va a enseñar, es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El autor de Eclesiastés diría que afanarse por conseguir los bienes temporales es como correr tras el viento. ¿Ha ido usted detrás del humo? Cuando lo quiere atrapar, ¿qué le queda en las manos? Pues nada más el olor, ¿verdad? Y dice el autor de Eclesiastés: es lo mismo, porque las cosas están y pronto se van. Como pastor tengo el privilegio y la oportunidad de escuchar a personas muchas veces grandes, de 70 años, 80 años, que uno los ve y ya los ve muy cansados, los ve con ropa muy sencilla, y me dicen en algunas ocasiones: Carlos, si me hubieras visto hace 40 años, yo era un hombre con traje, era un hombre importante, era un hombre que hacía. Y uno dice: tuvo un momento, ¿verdad? Y lo disfrutó, pero son temporales, son temporales. En resumen, si estamos preocupados sin conseguir nada o afanados queriendo tener todo, nosotros no podemos servir a Dios. Mateo 6:24 nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Entonces, si usted o yo estamos buscando, o nos estamos afanando, o nos estamos enfocando en sacar y sacar y sacar, no nos podemos comprometer con el reino de Dios. No podemos hacerlo. Y no podemos experimentar que Dios nos sustente con el pan de cada día. Nos alejamos de la preciosa verdad de esa oración. ¿Por qué? Porque creemos que entonces depende de nosotros. Y eso nos dirige al segundo punto, hermanos, que para que nosotros podamos experimentar debidamente la expresión del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, necesitamos esto. En segundo lugar, confianza en Dios. Confianza en Dios. Si usted dice, pues es obvio, pastor, confiar en Dios, y no, pues ni siquiera vamos a orar. Pero déjeme le explico un poquito más. Si un experto, gracias, sí, gracias. Si un experto en finanzas viniera hacia usted y le dice, si quieres tener todo lo que realmente necesitas con gozo y paz, debes darme todos tus ingresos, ¿qué pensamientos vendrían a su mente? Un experto en finanzas, un hombre conocedor, y le promete eso a usted. Usted quiere tener todo lo que necesita y quiere tener paz y gozo, deme todo su dinero. Bueno, yo sé lo que yo le diría. Y yo le diría, perdón, pero es que yo tengo gustos personales. Y yo quisiera comprarme algunas cosas que tal vez no son necesarias, ¿verdad? Pero a veces por esas cosas que no son necesarias, no hay gozo y no hay paz. La verdad es que nos gusta tener el control del dinero porque podemos comprar lo que queremos, lo que nos gusta sin que nadie nos diga nada. Y hay una parte rebelde en nosotros que se niega a confiar en Dios para que Él ponga en línea nuestras prioridades. Si acaso dudamos de la sabiduría de Dios para tener cuidado sobre nosotros, hay que mirar dos mandamientos muy sencillos, hermanos, muy sencillos. Lo pueden hacer ustedes ahorita saliendo de la iglesia. Dos mandamientos muy sencillos: mira y observa. ¿Pero qué, pastor? Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y luego versículo 28 y 29 dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Por ahí la siguiente diapositiva. Observar los pajaritos. El siguiente. Tómese usted el tiempo. Si usted desobedece todos los mandatos de Dios, al menos obedezca a este. Mire los pajaritos. Mire cómo no tienen un granero. Mire cómo no tienen dónde almacenar la comida. Pero a ver qué pajarito está flaco. Todos están bien robustos y andan trabajando todo el tiempo, ¿verdad? O mire nada más las flores, esos colores. ¿Cuándo ha visto un vestido y una persona que luzca así tan hermosa con estos colores, verdad? Y hay muchos más preciosas flores, lirios del campo, que uno los ve y dice, wow, qué belleza. Ni Salomón se vistió así. Y el Señor dice, ¿crees que yo puedo tener cuidado de tus finanzas? Mira todos los pajaritos del mundo, yo los alimento. Mira todas las plantas, los árboles, yo las visto así. Yo puedo cuidar de ti. Yo soy sabio, y si puedo tener la administración de todo el mundo, ciertamente tus finanzas no son un problema. Él es nuestro Padre Celestial, y para Él, hermanos, nosotros somos de mucho más valor que los pajaritos y que las flores. La Escritura nos enseña que todos aquellos que reciben a Cristo
tienen el derecho de ser hijos de Dios, según Juan 1:12. Y aquellos que forman parte de la familia de Dios son también llamados la iglesia, y la Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo no va a dejar sin cuidado a su cuerpo. Él va a cuidarlo, va a protegerlo espiritualmente, sustentarle físicamente con todo lo que va realmente a necesitar. Nosotros no aprendemos a orar apropiadamente el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hasta que ponemos toda nuestra confianza en Dios, hermanos. Poner nuestra confianza en Dios conlleva tener un orden bíblico de nuestras prioridades. Y aquí le van dos advertencias. La primera: tenga cuidado con la rebeldía. ¿Alguna vez ha hecho un presupuesto? ¿Alguna vez ha notado dónde se van las cantidades fuertes de dinero? Ponga atención en aquellos gastos que no le gusta contemplar como gastos porque cree que son muy necesarios. Ponga el ojo allí porque probablemente allí tiene el problema. Por ejemplo, la dama que compra 4 cambios al mes, ¿no? Puede pensar, la ropa es algo necesario, la vestimenta es algo necesario. Entonces no lo contempla como parte del gasto, ¿verdad? Pero curiosamente allí se va una buena cantidad de dinero. O la dama que también compra varios artículos de belleza y dice: es que son necesarios para mi presentación. Y no lo contempla como parte de su presupuesto, de su gasto, pero curiosamente se va una cantidad significativa allí. ¿Y qué tal varón con las herramientas del trabajo? Usted dice: son necesarias. Yo necesito esa computadora, necesito esa máquina, necesito esto, necesito aquello. Y curiosamente no la contempla dentro del presupuesto porque es algo necesario. Pero muchas veces eso puede estar escondiendo un ídolo atrás. En la dama, el querer verse bien, el querer verse como más importante, el querer llamar la atención, el querer verse más joven que las demás. Y en el varón, en el hecho de decir: voy a sacar más trabajo, voy a ganar más dinero, voy a hacer esto y voy a tener más y más y más y voy a ser mejor que los otros. Pues a veces detrás de esas cosas que son buenas podemos esconder un ídolo. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Mateo 6:21: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O para decirlo en otra manera, hermanos, su corazón está donde está su dinero. Allí donde se va esa cantidad de dinero, ahí está su corazón. ¿Quiere saber dónde está su corazón? Fíjese dónde se van los billetes. Bueno, las transferencias, ¿verdad? Ahora, si su dinero está en causas que no contribuyen al reino de Cristo, la realidad es que usted no está confiando en Dios y tampoco está acumulando tesoros en el cielo. Segunda advertencia: tenga cuidado con el ojo malo. No sé si lo sabía, pero la mirada que usted pone cuando se habla del dinero refleja cómo está espiritualmente. Entonces, si usted tiene una mala mirada, una mirada pesada cuando hablamos acerca de estos temas, probablemente algo ande mal por ahí. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, 22 y 23: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Nótelo usted, ¿verdad? Hay gente sentada en una sala y luego alguien dice: oye, me dieron un ascenso. Observe los ojos y observe qué ojo se empieza medio a retorcer y tiene una mirada medio rara. Ahí algo anda mal, algo anda mal. El ojo refleja la envidia, el ojo refleja
el orgullo, el desprecio. Cuando usted ve a una persona pobre pidiéndole, y si su ojo hace mal hacia esa persona, algo está mal con usted. Si usted tiene un ojo malo, tiene un corazón malo. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Tenga un buen ojo, un ojo generoso, un ojo generoso. Al final debemos reconocer, hermanos, que la falta de confianza en Dios para todo nuestro sustento no se debe a que Dios no tenga la capacidad o la sabiduría para cuidarnos bien. Nuestro problema radica en nuestra rebeldía y en nuestro ojo malo, y debemos arrepentirnos ante Dios de estas cosas si no queremos que todo el tiempo estén estorbando nuestra relación con Dios. Aquí quiero ya empezar a concluir, hermanos. A lo largo de esta predicación hemos observado que para orar apropiadamente por el pan nuestro de cada día necesitamos dos cosas. ¿Recuerdan ustedes? Compromiso, confianza en Dios. Y en el camino nosotros observamos 4 advertencias. Tenga cuidado con la preocupación o el afán. Tenga cuidado con perseguir lo mismo que el mundo persigue. Tenga cuidado con la rebeldía. Y finalmente tenga cuidado con el ojo malo. Dicho todo lo anterior, hermanos, solo queda que nos comprometamos con el reino de Dios, confiando en que Él cuida de nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por su fidelidad en ayudarme a exponer esta parte de la Escritura, en darme fuerza para este momento. Gracias, Señor. Gracias por darnos el pan de este día. Alabamos su nombre, Señor. Que salgamos de aquí, Padre, con esa buena semilla que cae en un corazón fértil, que nos lleve a estar pensando, pero guárdenos, Señor, para que los afanes y las preocupaciones de este mundo no ahoguen la semilla, para que el enemigo no la arrebate, Señor, para que la semilla tenga profundidad y pueda echar raíz, pueda brotar, crecer y que sea un árbol que dé frutos, Señor. Gracias. Bendíganos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.